Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Paula Sater, chair del Comité de Legislación e Impuestos, y como siempre es un gusto recibirlos en estos eventos que estamos haciendo en conjunto con el Comité de Educación. Hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre un tema de gran relevancia para quienes trabajamos en el ámbito jurídico y corporativo, las competencias que deben desarrollar los abogados en el mundo empresarial actual. Nos acompaña un invitado muy especial, el profesor Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, quien ha liderado importantes investigaciones y programas sobre transformación profesional, liderazgo, compliance y derecho en la región. Es coeditor del estudio anual sobre riesgo político de Latinoamérica y director del programa internacional del Magister en Derecho de la Empresa. Pues muy agradecida con Oscar que me invitó a participar de este comité y a liderarlo. Y creemos obviamente en AmCham firmemente en el desarrollo de las habilidades y para eso es que generamos estos espacios para ampliar nuestras competencias como profesionales y generar una conversación interesante. Entonces, este formato va a ser muy diferente a los demás comités. Usualmente tenemos siempre una presentación de nuestro expositor y al final un espacio para preguntas y respuestas, pero la idea es que, por el contrario, se genere una conversación, no solo de él como director del programa, sino también de nosotros como profesionales, preguntarle un poco cuáles son las habilidades que tal vez él considera que se deben desarrollar, qué está pasando en Latinoamérica, porque esto es un programa regional y demás. Así que, como siempre, así nos ha filmado, un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores que hacen posibles estos eventos y que nos traen un desayuno. Así que, profesor, adelante, cuéntenos un poco más acerca de usted, del programa y empezamos la conversación. Bueno, acá también aprovecho de presentar a David Misbaji, que es un abogado muy destacado en Panamá y en la región que está apoyando este proyecto regional en materia de una maestría en Derecho de la Empresa, pero básicamente la idea hoy día es que conversemos de cómo ha ido evolucionando nuestro ejercicio profesional y cuáles son los desafíos que se van presentando. Esto también parte por una experiencia, ¿me recuerdas tu nombre? Paula. Paula, de que nosotros hace 16 años estamos ofreciendo un programa, una maestría en Derecho de la Empresa internacional en una parte de Centroamérica, Salvador, Guatemala, Honduras. Y cuando uno ve la evolución de estos 16 años, claramente yo partiría preguntándome dos cosas. Primero, ¿qué es la empresa hoy? Porque si estamos hablando de que somos abogados corporativos que asesoramos a la empresa, ¿cómo esa empresa ha cambiado? Hoy día la empresa sigue teniendo la dimensión interna, por supuesto, y que la vemos los abogados, temas de financiamiento de la empresa, tributación, temas de libre competencia, que en algunos países de Centroamérica está tomando más fuerza, en materia de arbitraje, fusiones y adquisiciones, es decir, todo lo mercado de capitales, financiamiento, que es todo lo tradicional de la empresa, que obviamente también va evolucionando. Los mercados de capitales son muy distintos hoy día a lo que eran hace 15 años, para que hablan de la tributación internacional, los tratados de libre comercio, la protección de la inversión extranjera, inversionista Estado, que es un tema que David lo ha desarrollado y es experto. Entonces, eso yo diría que es lo primero como abogados que hemos planteado. ¿Cómo ha cambiado esa empresa que no solamente tiene la dimensión interna que acabamos de mencionar, sino que también tiene esa dimensión de relación con los stakeholders? Que los stakeholders no son solamente el trabajador, sino que hoy día tenemos un entorno mucho más desafiante. Tenemos stakeholders que son las comunidades. Miren, es cosa ver el ejemplo de Panamá sin entrar al detalle, y yo sé que es un tema multicausal, pero toda la dimensión del riesgo político-social, por ejemplo, en la situación de Minera Panamá, ¿cuánto se testeó? ¿Cuál era ese termómetro en la opinión pública en un contrato que se quería llevar adelante y que finalmente se paralizó? Y ahí los abogados también tenemos un rol que no es meramente el análisis legal de si la operación está bien estructurada o no, que también ahí podrían haber observaciones. Entonces, yo para partir la conversación diría que hoy la empresa ha cambiado, la dimensión interna se mantiene, pero va actualizándose propio con los tiempos, pero hay un ambiente externo de stakeholders que es mucho más cambiante, es más dinámico y en los tiempos que vivimos hoy día es mucho más incierto.
Probablemente si hubiéramos estado hace 5 años atrás aquí o 10 años atrás no hubiéramos hablado de la geopolítica, no habríamos hablado de la cantidad de conflictos bélicos que están abiertos hoy día en el mundo, o de la agenda proteccionista del presidente Trump, o qué hablar mirado desde afuera lo que ocurrió con este llamada nube amarilla de Estados Unidos respecto al canal de Panamá, que más que el canal de Panamá era la influencia de China o la creciente influencia de China en la región. En fin, me imagino que son temas que ustedes, los bufetes de abogados, las firmas o las empresas, los conversan hoy día e incluso demandan expertos, charlas de la materia que hace 10 años era inimaginable. Y quiero partir con esa introducción de este entorno cambiante, dinámico, más complejo. Antiguamente siempre nos sentamos en una mesa solo abogados analizando. Hoy día los temas son mucho más complejos. Está, si es un tema de alta connotación pública y un sector comunicacional. Obviamente está el mundo financiero. Muchas veces necesitamos un economista. A mí me toca incluso interactuar mucho con cientistas políticos en esta materia. En fin, esa es la idea como para introducir y le dejo la palabra también a David de cómo ves tú que ha ido evolucionando o qué herramientas necesitamos hoy día de competencia. Yo creo que lo importante, Jorge, porque aquí hemos venido a escucharte a ti, que nos haga el contraste. Yo quisiera empezar con Jorge, el estudiante de Derecho, no voy a decir hace cuántos años o décadas, en contraste con Jorge, el educador, Jorge, el profesor de posgrado en Derecho, las competencias que tú adquiriste cuando ingresaste a la facultad y las competencias que le estás legando a las nuevas generaciones de abogados que tú estás formando o que la Universidad Católica está formando. Yo creo que más allá de nuestra afiliación institucional con una u otra universidad o con una u otra institución u organización como AmCham, nosotros como abogados tenemos el rol de preparar, comenzando con nuestros pasantes, comenzando más bien con nuestro personal de apoyo, a que se adapten. Y a mí me toca ver mucho como socio fundador de una firma pequeña, cuando van llegando los estudiantes, particularmente los egresados de las universidades a nivel local, casi que con tapaojos. El derecho son los 3 códigos madres y eso es todo. Y hay que ir adecuándolos a cuál es la necesidad de un cliente hoy y cómo debemos servir a los clientes como abogados en 2025. Así que habiendo dado mi introducción y habiéndote robado 3 minutos, quiero, Jorge, que contrastes, Jorge, el estudiante. ¿Puedes o no puedes decirnos en qué año comenzaste a estudiar la carrera? O por lo menos danos una década o una presentación. Y Jorge, el formador de profesionales en Derecho. Bien. Bueno, yo partí mi carrera el año 2000, entonces no es cuando dijimos décadas, bueno, son décadas, pero no son tantas décadas. El año 2000 ingresé a la Universidad Católica, Facultad de Derecho. Es un cuarto de siglo. Es un cuarto de siglo, no es menor. Y la verdad que desconoce la Universidad Católica, ya en esa época era la número 1 en Chile, hoy día es la número 1 en América Latina, de acuerdo a los distintos rankings. Pero era una realidad y una facultad de Derecho completamente distinta. Voy a partir con una anécdota básica. Estudiamos con los códigos de papel. Entonces, cuando salía una nueva ley, había que pegar una suerte de post-it o pegar encima. Aquí estamos igual. Tenemos café. No, allá tenés hoy día un refugio virtual de las leyes administrado por el Congreso que uno pone y está la actualización de la ley. Y probablemente hoy día los alumnos, mis alumnos dicen, no, yo en ChatGPT le pido bájame la ley tanto y hago un análisis crítico y le genera... Ese es un punto, y perdona que te interrumpa. Yo tuve una situación, no voy a dar ningún detalle, en la que un estudiante debió de leer el patrón, de ver su comportamiento en clase, durante la clase, y leer su respuesta y ver el patrón de respuesta, inmediatamente me di cuenta que el señor había utilizado inteligencia artificial para contestar mi examen. Y me dolió mucho. Me gustaría que me digas, de nuevo, Jorge, el estudiante que se pegaba post-its en los códigos, a un estudiante tuyo como profesor, que se sienta y en su celular encuentra la respuesta perfecta. ¿Cómo se manejan esas cosas? Esa era ¿Cómo le enseñas a un estudiante
adicto al chat GPT, que esa no es la única manera de perfeccionar la práctica en derecho. Mira, fíjate que de hecho esto no estaba en mi época. Había BlackBerry y ni siquiera estaba partiendo, que era como, oh, la lucecita roja que odiaba con el mail, ¿no? Que hoy me llegó un mail. No existía. Entonces, era una época completamente, yo diría, distinta a la de hoy, porque yo enseño a vida a los alumnos de primer año, se les llama novato en Chile. Primer año que es el que llega más verde, porque ya en cuarto, quinto año ya está más embriagado. Y efectivamente tenemos el avance digital aceleradísimo. Tenemos ChatGPT, que no era un desafío que yo tenía hace 5 o 6 años, digamos. Yo creo que lo que nos va quedando en la formación son dos cosas que no son tan sustituibles. El pensamiento crítico, que es un desafío para los profesores, porque para promover el pensamiento crítico uno tiene que organizar una clase que genere pensamiento crítico. Y ahí yo creo que todas estas modalidades más bien de que el profesor no solamente la clase lectiva, sino que más bien discute, plantea las preguntas correctas. Creo que por lo menos a mí me ha contribuido a que el alumno valore el aula, ese contacto profesor-alumno que no se lo da ChatGPT, que un poco ese pensamiento crítico, que hoy es muy fácil tratar de sustituirlo con ChatGPT o con las distintas herramientas. Y lo segundo, yo diría que la interdisciplina es algo que ha cambiado de manera importante desde que yo estudié la carrera. Cuando nosotros estudiamos la carrera eran compartimentos estancos, eran silos. Derecho aquí, economía acá, escuelas de negocio aquí, ingeniería. Hoy, y esto es una cosa dirigida en la universidad, hay mucho más promoción de la interdisciplina, es decir, que los programas de estudio, los alumnos, por ejemplo, tienen que tener obligatoriamente un curso de introducción a la economía. En la maestría nosotros tienen que tener un curso de finanzas para abogados. Tienen que estudiar ciertas, llamémosle en la parte introductoria, artes liberales, todo lo que es introductorio de filosofía de pensamiento. Y me parece, David, que ese pensamiento crítico, o como decimos los abogados, la formación del criterio jurídico que yo en primer año de universidad lo voy notando en el segundo semestre, eso no es tan sustituible por esto. Puede ser sustituible un escrito, un buen mail, pero ese criterio jurídico en un caso completo creo que todavía esta herramienta, todavía, porque quizás estamos 2 años más, me dicen, no, ya se evolucionó, todavía no. ¿Qué veo en los alumnos? Y con esto termino un tema cíclico, un impacto importante de la pandemia. Yo sé que en Panamá, como en Chile, hubo un cierre casi todo el año, ¿cierto? Fuimos países casi draconianos con el COVID. Ahí hay una brecha de aprendizaje dramático cuando volvieron a la presencialidad. Era dramática la brecha de aprendizaje. Yo nunca tuve promedio de nota tan bajo en los alumnos. Un cierto retraso social, me refiero social de interacción social, que es otra cosa que no te da ChatGPT. Pero a la vez, vamos a lo positivo, también son generaciones mucho más digitalizadas, con mucho más herramientas tecnológicas. Y ahí yo devuelvo la pregunta. ¿Cómo los profesores nos estamos preparando frente a sus alumnos que tienen mucho más competencias tecnológicas y digitales que las que tenemos los profesores y que por lo tanto también tenemos un riesgo de quedarnos obsoletos en muchas materias? Sí, mira, creo que es importante estar preparados y si quizás es imposible ponerse al nivel del nuevo estudiante, pero tener la capacidad de entender dónde ellos están a nivel tecnológico y qué es lo que ellos esperan de nosotros. Yo recuerdo cuando yo comencé a enseñar, no había PowerPoint. O sea, ningún profesor usaba PowerPoint, usábamos el tablero todavía. Y a veces piensan que eso es un poco anticuado, porque uso el tablero y borro y rayo. Ellos no están acostumbrados a eso, ellos están acostumbrados a que la presentación viene ya, como decimos en Panamá, embotellada en un PowerPoint. Y después te dicen, profe, ¿me puede pasar el PowerPoint? El otro tema que yo creo que es importante, Jorge, y me gustaría saber tu perspectiva. Tú sabes mi experiencia educativa. Yo después de ser educador pasé de vuelta a ser estudiante. No tengo ni importa. A los 55 años yo volví al aula como estudiante, precisamente para pulirme y adquirir estas competencias. ¿Hay un límite de edad para un abogado que está
en mitad o avanzada o avanzado de su carrera, para volver al aula como estudiante y adquirir estas competencias. El cuento famoso mío, se lo digo a todo el mundo, pensando con mis hijos y mis nietos, yo soy hasta abuelo, es que yo terminé, yo sigo a dar fechas exactas, yo terminé mi carrera de Derecho en 1991, cuando la mayoría de ustedes probablemente no habían ni nacido. Y yo recibí mi primer correo electrónico en 1997. Entonces, ustedes imagínense la brecha en 2022, cuando yo vuelvo como estudiante, en temas de derecho y nuevas tecnologías, en temas de privacidad de datos, en temas de inteligencia artificial, en temas de autos autodirigidos, cosas que ni pasaban por, no, es decir, ni pasaban ni pasaban por el libro, porque usábamos texto, esto no existía, nadie llegaba al salón de clases con una computadora portátil a tomar notas, había que tomar notas a mano. Entonces, ¿puede, Jorge, un profesional ya realizado, una persona que ha trabajado por 1 o 2 décadas, volver al salón de clases en 2025 y adquirir estas nuevas competencias? Creo que totalmente. Eso nosotros le llamamos en la universidad, gracias a David, le llamamos en a nivel de programa como el LLM for Life, que en el fondo hacemos un acompañamiento permanente al abogado. Y yo creo que eso hoy día es un imperativo. Mientras David comentaba, estaba pensando muy en concreto cuál es nuestra oferta académica en esta maestría de Derecho de la Empresa, pero lo que llamamos los cursos optativos, no el core. Y lo leí y decía, yo sí tenía mail en mi época y todo para y no soy abuelo, pero en mi época, en los 2000, y también en la época profesional, mi primer año de abogado, y veía inteligencia artificial y derecho, regulación de las criptomonedas y economía digital, compliance corporativo. Compliance es una palabra que diría, claro, está de moda todo, hay asociaciones oficiales de cumplimiento, pero la palabra compliance hace 10 años. Imagínate hace 32 años. Modernas formas de resolución de conflictos. Cuando yo tenía la imagen que el abogado iba al tribunal, los tribunales en Chile, como que Chile es un país que se ha modernizado bastante, pero el Poder Judicial se ha quedado atrás y todavía seguía con estos cuadernillos y que si se perdía la obra y que si uno no era amigo del mesón, no te daban el expediente. Suena familiar. Y hoy día hablamos hoy día de modernas formas de resolución de conflictos. Bueno, los temas interdisciplinarios, finanzas para abogados, derecho laboral avanzado. Fíjense que hoy día hay una ley aquí en Chile, pero ya está terminando en el Cono Sur y va a llegar pronto aquí, que cambia todo el paradigma de cómo tiene que ser el trato laboral. Y uno se recuerda a las generaciones anteriores, que era una instrucción, no se preocupaba mucho de la forma, uno más o menos jugaba en ese juego, vivía las generaciones mayores, aquí estoy hablando ya de habilidad blanda, tiene que ser muy cuidadoso en ese trato laboral, porque por lo menos en Chile le puede generar una responsabilidad. Esta es una llamada ley CAI, por una funcionaria en un hospital que, bueno, fue bien lamentable el caso, se suicidó y alegó un maltrato laboral, un acoso laboral. Y muchas veces sabemos que en Latinoamérica reaccionamos con regulación a partir de un caso específico. Y esa ley Karin hoy tiene revolucionado todo el tema de cómo debe ser el trato laboral, porque incluso un maltrato a un proveedor puede generar responsabilidad en la propia empresa o en el propio bufete de abogados. Y por otro lado, uno piensa en un conjunto terminando aquí, de normas, de leyes, de regulaciones o de formas de ejercer la profesión que han ido cambiando de manera acelerada. El tipo de clientes que tenemos hoy día. Decía una persona en Honduras que uno de sus clientes es un geek. Geek son estos multimillonarios. Multimillonario porque no sé qué modelo desarrolló, y me decía, esto aquí, fui a una reunión con él, estaba haciendo un asado, una cerveza, y todo fue en torno a eso, y él mismo dice, yo ahora el outfit que ocupa este abogado, pues yo le dije, acá somos bastante formales en Centroamérica, las reuniones de abogados, y me llamó la atención que estaba con unos blue jeans, una como campera, y me decía, no, yo ahora me he visto así, porque como estoy a cargo de todo el área de fintech, digital, todo,
es la forma, porque si llego así me ven completamente distinto. En fin, hay tantas cosas que han cambiado, como decía David, que han cambiado más aceleradamente, porque el mail tomó 7 años quizás desde que ingresar. Hoy día los cambios que estamos hablando toman 1 año, 2 años, 3 años, y yo creo que ahí los asesores de empresa tenemos que siempre tener una base sólida. Un profesor siempre me decía, está bien, usted no tiene que memorizar todo, pero si le preguntan cuál es la capital de Francia, usted no puede decir voy a consultar ChatGPT. Tengo que decir es París, ¿cierto? Hay cosas de los abogados de lo fundamental, de la base que tienen que mantener. Si está bien que las escuelas de derecho procuren que ese chasis del auto siempre sea sólido, pero el resto creo que está evolucionando de manera muy acelerada. Háblame un poco del cambio del modelo tradicional. Tú estás hablando, yo recuerdo cuando yo comencé a ejercer, yo comencé fuera de Panamá. Todos los días yo decía que me disfrazaba de abogado, pero no iba a ningún tribunal, no iba a ningún lado, sino que me sentaba en la oficina. Sí había computadora, no había email, pero había computadora cana, así enorme. Y yo tenía que ir con saco y corbata y me sentaba y así fue mis primeros 10 años de ejercicio. Y en un momento el tema cambió. Yo, ¿sabes qué? Ahora solo voy a ir en saco y corbata los viernes. Los demás días voy en saco sport, como estamos la mayoría de nosotros hoy. Después cambié y dije, solamente voy a ir en saco sport los viernes. Los demás días voy a ir en pantalón y camisa manga larga. Y después de la pandemia particularmente, bueno, solamente voy a ir en camisa manga larga los viernes. Los demás días. Y al punto de que y lo que quiero tocar es el tema de la flexibilidad. También yo estaba acostumbrado cuando abrimos la oficina. Cuando tú estabas en tu segundo año de derecho, yo abrí esta oficina. Los abogados teníamos que estar 8 horas al día en la oficina y había que verlo, y los que tenían que ir a los tribunales iban a los tribunales, pero si no estabas en la oficina asumíamos que estabas en la casa o jugando golf o llevando a tus niños al kinder y no querías trabajar. Y hoy en día resulta que muchos de nosotros somos más productivos cuando nos quedamos en casa, porque no tenemos ninguna interrupción. Ahora, ese nuevo modelo, yo lo veo, mi hijo es un asociado en segundo año en una firma muy grande en Nueva York, y yo veo el modelo de trabajo de él es totalmente distinto al modelo con el que yo comencé a ejercer en el año 91 en Estados Unidos también. Entonces, esos cambios de actitud, esos cambios inclusive de hábitos, ¿se enseñan en la maestría? ¿No se enseñan? ¿O simplemente uno los adquiere porque uno ve cómo llegan los otros abogados a la clase? Esa es una cosa. La otra cosa es el modelo que tampoco existía con la fuerza que yo veo hoy día de las pasantías profesionales. O sea, tú tenías un estudiante de derecho, hacía una pasantía en una firma de abogados y punto. Hoy día vemos estudiantes de derecho que hacen pasantías en empresas ambientales, y las pasantías no tienen nada que ver con la práctica de derecho, más fuera de Panamá que en Panamá. ¿Cómo tú ves esas dos tendencias? La tendencia al cambio en hábitos de trabajo sin que eso afecte la productividad ni la calidad del trabajo, y la oportunidad que tienen ahora los estudiantes de derecho de explorar otras áreas fuera del trabajo. A ver, creo que las escuelas de derecho en la etapa formativa aún estamos al debe. En muchos de estos temas, llamémosles prácticos de cambio cultural, de flexibilidad, que ya es distinto a la enseñanza propiamente tal. Como el abogado, el perfil del abogado ha cambiado, el entorno laboral ha cambiado. Fíjense que yo en 2008 trabajaba en un estudio tremendamente tradicional en Chile, de estos estudios corporativos. Sí. Estaba muy vinculado a un movimiento allá que se lo Dei, que es un movimiento más conservador. Un estudio, llamémosle, muy conservador. Ese estudio hoy día, 2025, 23 cuando hizo el cambio, hoy funciona en una modalidad de planta abierta completa, con unas par de salas de reuniones, pero completa. El socio está con su equipo ahí mismo. Algunos cuestionan estos cambios, dicen que esto es poco práctico, si uno tiene que concentrarse, en fin, ellos ya llevan 3 años, pero lo que les quiero decir es que uno de los estudios más conservadores en Chile
muy bueno en temas corporativos, financieros. Es un cambio Casi radical, como un coworking jurídico. un coworking jurídico. Y tú vas y ves al socio sentado aquí, asociado aquí, jefe de comunicaciones por ahí, estamos hablando de un estudio de unos 70, 80 abogados, cambio radical. Ellos dicen que se ha generado un ecosistema rico, que se genera un paso comunicante importante. El segundo tema, que es muy obvio y creo que por eso no lo hemos mencionado, el teletrabajo. Las generaciones nuevas, en prácticamente todas las entrevistas dicen que hay posibilidad de teletrabajo. ¿Cuántos días a la semana se viene aquí? Creo que los estudios en esto igual somos un poco más estrictos con la presencialidad que en otras industrias, me da la impresión. También se ha probado que la presencialidad es necesaria. Yo soy defensor del tema híbrido, o sea, soy defensor de que al final adaptémonos a lo que sea más funcional al negocio, a los resultados, etcétera. Pero el tema del teletrabajo, de la no presencialidad, es un tema que hoy día genera tensión intergeneracional. Porque yo que soy de la generación de los 40, hablamos con abogados, colegas que ya son algunos socios, tienen su propio bufete, y dicen, en Chile decimos cabros a los más jóvenes. Estos cabros no quieren venir a trabajar, quieren teletrabajo y que los viernes a la hora de almuerzo después hay una desconexión. Entonces, ese es un desafío bidireccional, porque si yo solo voy a la resistencia, este cabro, hoy día, así viene la nueva generación, entonces ahí hay algo que tenemos que, creo, darle una vuelta de cómo lograr adaptarse a eso. Ahora que dicen eso, yo quiero tocar también, lo usa mi pobre hijo de colegio de Indias. Él, estuve con él la semana pasada en Nueva York y obviamente tenía que trabajar, pero yo tenía otras cosas que hacer. Pero en un momento, esa es otra cosa, no existe en su generación el mismo nivel de enganche social, no solamente con sus pares, sino con su familia. Y una de las pocas veces en los últimos 2 años que me he sentado a conversar con él, él me dice, papá, yo creo que lo hemos llevado a un extremo. Yo llego a la oficina y a veces yo soy el único. Y cuando le digo, es una firma que tiene 4.000 abogados en todo el mundo. Ya con eso lo delante al pobre. Y me dice, yo creo que debemos vernos más con los otros abogados. Y eso está saliendo yo no sé si ellos son generación Z o millennials o generación X, pero sale de la boca del lobo o de la oveja o del cordero. Papá, extraño el contacto como estamos haciendo aquí. Y creo que eso es un llamado de atención. Es decir, ¿hasta dónde podemos llevar la virtualidad o el teletrabajo? Y disculpa por interrumpirte, pero que quise soltar esa anécdota porque lo acabo de vivir hace 4 días. Al final yo creo que hay que pensar, David, que nosotros somos animales sociales al final del día, porque también la virtualidad ha tenido ventajas. Yo recuerdo una reunión que no tenía ninguna relevancia a la presencialidad, porque no era una negociación, no era esto que requiere todos los sentidos puestos. Y fui a Madrid de domingo a martes de la mañana, porque en esa época no había la cultura. Uno piensa en muchos tipos de actuaciones que perfectamente se podrían hacer. Para tomarte unas cañas, nada. Nada, una cañita no, sí, alcancé después de la reunión, sí, porque ya. Pero uno dice hoy día, piensen ustedes cuánto de ese tipo. Bueno, Panamá tiene muy buena conectividad, que es una gran ventaja competitiva que tiene. Chile está más aislado. Pero cuántas de esas reuniones, incluso dentro del propio país, que uno dice hoy día la sustituyo con la virtualidad y que me genera también eficiencia, pero sin llegar al límite de sustituir lo que es el animal social que somos todos. Entonces ahí hay un tema también transversal, porque esto no solamente en la industria legal, en la asesoría de empresa importante. Otras hemos hablado de las temáticas y me venía a la mente para que ustedes vean. En mi época, 2005 ya, 5º año de universidad, 2004, un par de alumnos de abogados decían, yo me voy a especializar en derecho medioambiental. Y otro par en propiedad intelectual. Nosotros decíamos, y estamos hablando de un país minero, un país de alto potencial en las energías renovables, y un país con el tema del desafío del agua. Bueno, son todos las que hablan en un canal de Panamá con las sequías. Y uno decía, estos son bichos raros, derecho ambiental 2004. Hoy día es de las disciplinas más de moda,
en América Latina, en Chile, el derecho medioambienal, de energía, de recursos naturales. Entonces, probablemente hoy día decimos criptomoneda, economía digital, y vamos a estar en esta mesa, y ahí no va a ser en 10 años más, en 3 años más o 4 años más, y van a estar todos los abogados de las nuevas generaciones muy metidas en esas temáticas. O sea, el derecho también ha ido evolucionando, han habido todo esto que le llaman los mercados regulados, las nuevas tendencias que acelera toda la formación profesional. Y otra temática que yo quiero plantear aquí es, que lo hablábamos ayer, es el shock cultural en los negocios globales. Pensemos, Panamá tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, comercial, de cooperación, cultural. Pero cuando vemos las potencias, llamémosle medianas, que están haciendo negocios con el mundo y con América Latina en particular, dejando de lado a Estados Unidos, tenemos a China, completamente distinto culturalmente. De aquí a unos 20 años más, la India va a estar fuera. Principal población del mundo, está creciendo al 7%, necesita seguridad alimentaria, seguridad energética, necesita inversión. Los países, llamémosle del Golfo, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, a mí me toca mucho estudiar el tema internacional, ambos países con la visión 2030 que dicen vamos a reducir la dependencia del petróleo, queremos diversificar. Uno de los principales fondos soberanos saudí, por ejemplo, en Chile adquirió una importante línea de gasolineras o bombas de benzina donde se echa combustible. Otra empresa china, uno de los principales consorcios de litio y minero a nivel mundial, compró el 30% de la principal empresa global chilena en materia minera y de litio, y hoy día están enfrentados en un tema de gobierno corporativo, incluso llegando a los tribunales. Entonces, aquí hay una nueva reflexión también para los abogados. ¿Cómo nos estamos preparando para el shock cultural de asesorar negocios, capitales, inversiones que vienen de países que ya no es el país europeo, no es España, no es Alemania, no es Estados Unidos, no es Brasil, sino que son países culturalmente distintos? Y ahí también creo que hay una brecha que tenemos que atender en las escuelas de derecho, que es no solamente la formación, y con esto termino, ser más agresivo en el plan de atracción de intercambios internacionales, porque créeme que si yo en una aula tengo, aunque sea un semestre, a un indio, a una persona, llamémosle a alguien de China o de países asiáticos en la clase, o si promuevo intercambios que no son solamente donde nos gusta a nosotros, la maestría de la Universidad Católica, o de Estados Unidos, de Europa, sino también otro tipo. Y si no hacemos entrenamiento ya desde la etapa de estudiante, de cómo hacer negocios, cómo asesorar legalmente con países culturalmente distintos, también creo que vamos a tener una brecha ahí que incluso puede derivar en una mala asesoría, en un error cultural que termine frustrando el proyecto o el negocio. Yo doy fe de lo que estás diciendo. Gran parte del beneficio que yo adquirí, aparte de las competencias académicas, fue la competencia de aprender a interactuar con profesionales con otras culturas y procedentes de otros sistemas. O sea, a mí me tocó trabajar académicamente, pero no sé que estos son abogados que están ya en etapas avanzadas de su carrera. Una abogada nacida en Serbia, que ejerció por 4 años en Qatar y en estos momentos era especialista en privacidad de datos en Singapur para una transnacional de manejo de datos. Por supuesto, había en esa época, no hace mucho, había muchos abogados chinos, había juristas chinos, había un juez de Hong Kong, había una abogada croata, había abogados brasileiros, había un abogado filipino que era un legislador filipino. Entonces uno comienza a conocer las culturas detrás de cada una de estas personas y detrás de cada uno de estos sistemas jurídicos, ¿no? Nosotros vivimos desafortunadamente en un país que es muy insular a nivel, por ejemplo, de derecho. Nosotros vemos 3 códigos, los jueces, cítenle ustedes los que van a los tribunales, una ley especial a un juez no la sabe aplicar, no la entiende. O sea, tenemos un código de derecho internacional privado en Panamá
que es muy avanzado, pero los jueces no lo aplican. Ah, no, es que eso no está en el Código Civil. Y no saben que es un código. Y pasa mucho. Yo creo que es importante enfocarnos en otros sistemas, entender lo que es el common law para nosotros, que vivimos en un país de derecho civil, y poder aplicarlo a nuestra práctica diaria. Ahora, yo quisiera, Jorge, que... Estoy tomando muchas notas. Te paso el final. A mí me gustaría, y me gustaría abrir el piso o la mesa a que ustedes comenten. Primero, preséntense. Sé que tenemos poco tiempo, Paula, pero... y opinen, recomienden. Yo creo que para eso estamos, ¿no? Para intercambiar experiencias e ideas. Profesor, usted es el encargado. No sé Sí. Perdón, les interrumpo un momentico y quiero tomarme el espacio para que no dimos una introducción breve a nuestro moderador, estrella del día. No hay problema, para que todos, por favor. Ya saben que soy abuelo, eso lo principal. Saben que soy un tipo que a los 55 años volví a estudiar, a sacar otro título, y que no tengo ningún complejo en haberlo hecho. No hay problema, pero es importante que todos sepamos quién es nuestro moderador, socio de la firma MDU Legal, que se dedica principalmente a derecho comercial, tanto en temas de resolución de disputas como en transacciones, litigios y arbitrajes, representado a importantes empresas multinacionales, inversionistas nacionales e internacionales en diversidad de asuntos complejos, incluyendo asuntos de inversión directa, derecho administrativo, negociaciones con el Estado, arbitrajes, regulación financiera, patrimonios privados, entre otros. Profesor de Derecho Internacional y Derecho Comercial a nivel universitario y frecuente conferencista en temas de derecho panameño e internacional a nivel global. Ha publicado varios artículos en temas diversos en publicaciones académicas y periódicos de circulación nacional. Traductor público autorizado, director y asesor de importantes empresas, activista de la comunidad judía de Panamá y miembro de asociaciones cívicas. Así que ahora sí, damos... Divídanlo entre dos y multiplíquenlo por 0. Yo estoy aquí como el abuelo de mis 2 nietos y un abogado con más de 3 décadas de ejercicio. Así que tenemos... Sí, sería bueno. Sí. Nico, cuéntanos. Buenos días. Primero que nada, gracias a ambos por estar con nosotros hoy. Mi nombre es Nicole Fernández, soy abogada y me gradué del programa del ELEM de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿En serio? Sí, tengo 10 años de haberme graduado del programa en tributación, en Derecho Tributario. ¿Te fuiste a Chile? Sí, claro. Con la profesora Rica Barri. Acá en Panamá para que... Entonces, mientras hablaban, yo pensaba en mis días de estudiante en el LLM de la Universidad Católica ya. Bueno, padre chileno, por cierto, mi papá es chileno, así que yo fui a estudiar como chilena porque tengo la nacionalidad. Y quería preguntarle, sí recuerdo que tomé ese LLM porque tenía un enfoque muy internacional, mucho tratado de doble tributación con Liselott Cana, que me imagino que sabe quién es. Claro. Y bueno, sí, yo trabajé con ella, de hecho, en el servicio de impuestos internos, sí. ¿En qué años? En el 2015. Y yo trabajé en el Ministerio de Hacienda entre el 2011 y 2014 y me toca relacionar. Bueno, yo estuve con Néstor, no me acuerdo el apellido de Néstor, él está en la OCDE ahora. Sí, claro. Creo que es Venegas, Néstor Venegas. Bueno, y estaba pensando y quería preguntarle, no teníamos ChatGPT hace 10 años, no teníamos inteligencia artificial, Copilot, nada para preguntarle las respuestas a los exámenes que nos ponían en la facultad, bueno, en el magíster. Y cómo ha evolucionado el mismo programa, si bien pues no es la única universidad que ofrece el ELEM, obviamente aquí en Panamá, no sé si sabe, pero los abogados estamos como presionados a siempre tener una maestría, porque si sales de la U, entonces todos esperan que hagas una maestría en algo. Es algo como muy cultural de Panamá, porque conozco muchos abogados ya mayores que no hicieron maestría y que son excelentes socios dueños de firma, pero bueno, esos eran otros tiempos. ¿Cómo el programa de la Católica ha evolucionado tomando en cuenta los conflictos bélicos, la inteligencia artificial, la pandemia, etcétera? Porque en el 2016, cuando yo terminé de trabajar con Liselott en el servicio como mi pasantía, todo era diferente. O sea, yo no es que digo que no me
ahora no me sirve para nada, pero hay muchas cosas que estudié en ese momento que ya no son así. Chile evoluciona mucho con su ley de la renta, de impuesto a la renta, entonces quisiera saber si el mismo programa, cómo ha evolucionado la educación en ese sentido. Buena pregunta. Bueno, ha evolucionado realmente que vamos a lanzar el próximo año, si Dios quiere, la primera maestría en Derecho en la Empresa de la Universidad Católica, con el apoyo QLU, acá en Panamá. Esa es como la respuesta más concreta porque nos dimos cuenta, uno, que había una necesidad de una maestría internacional. No es que los profesores que van a ser extranjeros, David va a formar parte del cuerpo académico, no es que van a ser profesores extranjeros que van a contar de la ley chilena, sino que son profesores con exposición internacional, todos han estudiado maestría o doctorado en las principales universidades, porque vimos a partir de la experiencia en Centroamérica que había una necesidad aquí en Panamá de ofrecer un programa de derecho a la empresa con orientación internacional ejecutivo, ya que hablamos tanto de la flexibilidad flexible que permita que sea compatible con sus obligaciones, y vamos a lanzarlo en 2026. Creo que esa acción vale más que 1000 palabras de decir estamos evaluando, etc. Y dentro de eso, claro que hemos ido viendo el desafío, porque si bien en todos estos programas uno no puede olvidar también, cuando decimos back to the basics, no podemos olvidar que el abogado asesor corporativo de derecho de la empresa tiene que saber de financiamiento de la empresa, tiene que saber de libre competencia, de tributación, de mercado de capitales, de economía y regulación, tiene que saberlo, no puede dejar de lado esa base, pero la oferta de todo lo que son los cursos optativos está adaptándose aceleradamente a eso. Yo di solamente el ejemplo de la generación actual en uno de nuestros países vecinos. Están estudiando inteligencia artificial y derecho, finanza para abogados, que lo pedían mucho, que eso es más bien la necesidad de interdisciplina hoy día. Empresa y gobierno, que incorpora todo el tema de riesgo político y geopolítico. O sea, imagínense ustedes los primeros meses de Trump cuando agarró el tema del Canal de Panamá. Eso podría, si esto lo hubiéramos llevado a digamos, un extremo, podría generar un impacto muy importante. O fíjese lo que pasó con las operaciones de BlackRock en el Canal de Panamá y los capitales. Operaciones en 24, 48 horas de millones de dólares, sino de miles de millones, a partir de un impulso de un presidente que está un poco más arriba. Entonces, en fin. Y lo que quiero decir es que cuando uno ve el pensum, digamos, de los cursos optativos flexibles, el cambio ha sido sustancial y nosotros vamos anticipándonos y preparando una oferta súper completa de eso. Entonces, para resumir, queremos nosotros traer el programa acá, ya estamos, digamos, en la etapa más avanzada, para justamente promover este tipo de diálogo en profesionales que necesitan estar actualizándose de manera permanente y que usted el día de mañana hubiera evaluado, bueno, me voy a Chile o me quedo aquí con los mismos profesores de la Universidad Católica, más profesores también abogados de Panamá y que generan este producto que le estoy dando yo a conocer. Gracias. Hola, David Natera, un gusto. Una consulta, no soy abogado, yo soy más del área de educación y de ciencias naturales. Sin embargo, sí me ha tocado colaborar con diferentes abogados y precisamente estuve en la ampliación del canal el tema de derecho ambiental y todo el show que eso conlleva. La pregunta que les quisiera hacer a ambos, y me remito un poquito más atrás, es, ese estudiante que por lo general en Panamá son abogados por tradición, mi papá era abogado, mi abuelo era abogado, tal y cual, pero aquel que no tiene esa tradición y desea estudiar el derecho, ¿cuál debería ser esa base universal que tú dices, este sí tiene perfil para estudiar derecho o este hay que encaminarlo un poquito más para que no vea el derecho? Ah, el que quiere ser abogado, exactamente. O sea, comenzando una persona que se acaba de graduar de secundaria. quiere estudiar Sí. derecho. A ver, yo puedo dar primero, para partir con lo más cercano, la experiencia en la maestría. Nosotros tenemos cerca de 10% que no son abogados en la maestría de Derecho de la Empresa. Contadores, ingenieros comerciales, así le llamamos nosotros, administradores de empresas le llaman, por eso siempre decimos abogados y profesionales, que el 90% son abogados, pero tenemos, y les va extraordinariamente bien, tienen ya un desarrollo profesional y cuando uno está en el mundo de los negocios ya ha tenido relación con abogados, los contadores también tienen una forma de pensar que Una estructura mental. una estructura mental clara. Y ahora, si vamos más al estudiante que quiere estudiar en una carrera de derecho,
qué complicado pedirle a alguien a los 17 o 18 Sí. Hay que años. ponerse a ver la Que consulta. tomamos la decisión un poco así a la rápida, ¿no? A mí yo no venía a familia, yo venía a familia empresa, no de abogado, y fue como, en esa época me gusta la política, el derecho puede ser útil y me da herramienta. Entonces, si bien difusa, y en eso yo voy a hacer la decisión para estudiar en la Universidad Católica hoy día hay college, es mucho al estilo americano, en O sea, tú alguna. tienes la capacidad, es una pregunta importante, pero en Yo creo el que no hay- sistema chileno yo puedo empezar estudiando materias generales, Sí. historia, y eventualmente decir, ¿sabes qué? Quiero ir a se ofrece Sí se puede. la O sea, Universidad estilo Católica. americano. Sí, la Universidad Católica tiene el college, Muy bueno. Sí. claro, pero todavía está esa mentalidad de Sobre muchos todo porque- jóvenes y ojos de sus padres que le dicen, miren, fíjense, ¿para qué vas a perder tiempo? 1 o 2 años. Sí. Pero estos cambios siempre son graduales y hace 10 años la carrera de college era mirada así, yo diría una carrera que está copada y muchos te dicen, yo necesité esos 2 años, 2 años y medio para ver hacia dónde orientarme, pero ese es un problema mucho más de fondo en la educación, llamémosle latinoamericana, que no le pedimos a personas de 17, 18 años que tomen decisiones Sí, lo fundamentales. encasillas Ah, lo encasillas claro. en una Exacto. sola materia. Sí, o sea, que Exacto. yo vengo del Pero sistema tenemos- mexicano, si no lo han podido adivinar. Y yo no creo que yo hubiese tenido la capacidad para estudiar Derecho si yo no hubiese completado una carrera, una precarrera. O sea, yo entré a estudiar Derecho ya con un título universitario básico, o sea, no era un título profesional, pero ya yo había explorado otras cosas. Entonces, cuando decidí, sabes que yo sí tengo aptitud para estudiar en un momento Derecho, tomé esa decisión. Creo que es un tema, digo, como esta es una reunión conjunta del Comité de Educación, Exacto. es un tema más profundo. Claro. Que si en Panamá debemos comenzar a mirar hacia allá. Es decir, un niño de 17 años tú no lo puedes encasillar, estudiar Derecho Romano a los 17 años, porque puede que inclusive le vas a causar un daño permanente. O sea, yo soy una persona que en mi vida estudié Derecho Romano. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque pues, el sistema era distinto. Pero yo sí estudié literatura, yo sí estudié humanidades en general, yo sí estudié historia, y yo sí estudié sociología, y yo creo que, de nuevo, haciendo un mea culpa a nivel estoy hablando del Comité de Educación ahora, que es mi otra pasión, si no se han podido dar cuenta, debemos repensar eso. Tú vas a agarrar a un niño graduado de donde sea, del Fermín Nodó o del AIP, y lo vas a meter en una universidad nuevamente a hablar de Servio Tulio. ¿Qué herramienta es esa para cuando ese niño cumpla 58 años, sea abuelo y esté sentado hablando con un grupo de jóvenes, ¿no? Inclusive yo de pronto haría 2 comentarios con relación a ese tema. Uno, ir más para atrás, la educación de escuela. O sea, las materias que estamos viendo tradicionales, y lo digo como yo me gradué en el 2003, y, por ejemplo, la cantidad de materias que vi que genuinamente no nos dan herramientas para salir a un mundo universitario o inclusive, por ejemplo, tener, no sé, economía básica. Debería ser una materia obligatoria en todas las escuelas, o sea, algo, herramientas que te den para salir adelante, pero no, nos enfocamos, y es muy importante, y para los que son ingenieros maravilloso, pero nos enfocamos en matemáticas, física, química, un montón de materias que genuinamente, al menos en los 2 últimos años, aparte de mi materia era como orientación profesional, que fue lo que me llevó a decidir, aparte de eso, no tuve nada más, perdón, y volviendo también a lo que mencionó de que se tienen contadores en el programa y demás. Sí. Yo creo que lo que evidencia es que nosotros ya no podemos mirar y estar encasillados únicamente en el área de expertise que tenemos, sino por el contrario, tenemos que saber un poco de todo. Eso no nos hace menos profesionales, sino por el contrario, tenemos más herramientas para asesorar mucho mejor a nuestros clientes y sobre todo, por ejemplo, cuando comentaban de el manejo con diferentes culturas. Yo lo vivo todo el tiempo cuando tengo estas reuniones, sea con clientes colombianos, con clientes de El Salvador, de Guatemala, que se manejan las cosas tan diferentes y todos son, pero en Panamá, en algunos casos, o es
En Panamá es tan sencillo. Por ejemplo, cuando hablamos con temas tributarios versus Colombia, que es otro mundo. O, pero espérate, esto significa ya, entonces, de pronto hay más protocolos, qué sé yo, en ciertos trámites en Costa Rica que en Panamá. Y yo, no, es tan sencillo como esto, mándame esto, por favor. Entonces cuesta, pero ahí está la importancia también de tener las herramientas, la forma también de comunicación adecuada, porque esa es otra, para poder optimizar el servicio que prestamos. Por favor. Gracias, Jorge González, Payback. Jorge, felicitarte por la participación acá. Admiro mucho cuando conversabas el tema de la preparación para entrar a la carrera de Derecho. Y tú decías, en mi pensamiento era un poco de, tengo el tema de la empresa, me gusta la política, listo, lo revuelvo y me lo tomo. Porque creo que la mitad del grupo aquí podría decir un poco, no pasó eso, salvo las nuevas generaciones, que me pareció muy positivo. Quería ahondar un poquito más de tu experiencia sobre el concepto. Antes hablabas del caso Chile, de un grupo de empresa que compró una participación y que había un problema intercomunicacional. Sí. ¿Cómo abordaron? Porque tocaste un punto importante hablando de las materias que hoy se dan, y hay unas que son muy híbridas, que han cogido un auge, como por ejemplo el cumplimiento y el gobierno corporativo. Son, yo no diría que ni híbridos, son hijos que han crecido solos, porque ¿dónde lo encasillas? Por el lado de la administración de la empresa, por el lado de societario de la empresa. Normativo. Ah, Claro, no, cumplimiento puede ser sí, normativo. cumplimiento puede ser muchas cosas. Entonces, quizás, ¿cuál ha sido un poco tu experiencia? Y si podrías ahondar un poquito más, ¿cómo fue el conflicto del concepto de gobierno corporativo frente a esa dinámica que compartías de Chile? A ver, a mí se me vienen a la mente varias cosas. Antes de entrar al tema tuyo, que uno lo reflexiona como profesor. Yo ya soy profesor de pregrado, y por la maestría también soy profesor de la maestría hace 17 años. Pero ya es un número importante, ya estoy teniendo a hijos de amigos. Claro. Primero que la enseñanza legal o de derecho solo basada en los marcos tradicionales ya se quedó corta, como diría. No nos permite entender o responder a todos los fenómenos. Hay muchos procesos que ya no son reglados. Los abogados siempre nos manejamos procesos reglados, el plazo, la apelación, la contestación. No, hay muchos de estos procesos ya no son muy reglados. Y eso, y otra cosa que también ha cambiado, es que hoy día todos son mercados regulados. En mi época había mercados regulados. Oye, todos como mercados regulados. En fin. Yendo a lo tuyo, Chile tiene un fenómeno compartido con América Latina, que es el ascenso de China en la región. No sé si ustedes saben, pero hoy día el principal socio comercial de América Latina y el Caribe, con excepción de algunos países, es China. Multiplicó por 25 veces su intercambio comercial en 30 años. Y ha tenido una cada vez mayor participación, no todavía en volumen en comparación a Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, en la inversión. La inversión en sectores estratégicos, ¿cierto? ¿Cuáles son sectores estratégicos? Telecomunicaciones, puertos, logística, energía, minería, los sectores extractivos. Y en eso ha tenido una presencia importante en Chile en el sector extractivo, en un recurso que tenemos nosotros, mineral no metálico, que es el litio. Bolivia, Argentina y Chile tienen cerca del 60% de las reservas de litio en el mundo. El litio hace 3, 4 años estuvo en 80, ¿cuánto era la tonelada? En 80 millones de dólares, y hoy día ha bajado ya, pero tuvo un boom que incluso fue la principal fuente de recaudación fiscal en Chile. Entonces hay un mega consorcio que es uno de los tantos ejemplos, que se llama Tianqi, que es de los más grandes en el mundo, que tiene control en el sector minero y en el litio. Y adquirió cerca del 25%, aumentó en un porcentaje un poquito mayor, pero está en un 27% de SQM, que es nuestra principal empresa global en tema de litio, y no hizo más porque por las normas de libre competencia se estimó que más podía llegar una suerte de integración horizontal con las otras empresas que tenía. Yo no soy el experto en libre competencia, pero me acuerdo que era integración horizontal.
Y si le sumamos que además tiene el control de las cadenas de suministro, podría terminar siendo vertical. ¿Y qué significa eso? Que China podría controlar el precio porque tendría la oferta y la demanda, por decirlo de alguna manera. Adquiere esto un mega negocio desde el punto de vista del valor de los accionistas, pero comienzan los problemas. Primero, Tianqi, los chinos en materia de negocios son muy asertivos. Hay una relación no muy clara con el poder central, pero cuando uno los ve tienen metas muy ambiciosas. No es el comunismo, como decimos nosotros a la latinoamericana, es completamente distinto. O sea, exigentes, profesionales que si no cumplen las metas no se las cambia inmediatamente. Y lo primero que partió es por qué no podemos tener más propiedad. Eso empezó a tensionar. Contrataron los principales bufetes de abogados en Chile para tratar de remover esta norma o esta restricción de la Fiscalía Nacional Económica de que no pueda adquirir más propiedad. Activa acción también en los medios de comunicación. Y aquí es donde entra una dimensión nueva cultural. Comunicado de la Embajada de China en Chile respecto a los negocios. Cuando nosotros estamos acostumbrados a que los problemas entre privados se solucionan entre privados. Más allá del lobby o más allá de los mecanismos que, por ejemplo, el propio Tratado de Libre Comercio, los países se reúnen en estos comités de administración y que revisan casos. Nosotros tuvimos un gran caso con LATAM, que es nuestra aerolínea, nuestra copa de Panamá, y que Aerolíneas Argentinas decidió quitarlo de los principales puestos de aterrizaje de la... y fue un caso. Yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda, que cuando tú tenías los comités binacionales, el ministro de Hacienda llevaba un listado de problemas que pero de una manera más institucional, por decirlo de una manera. Otro ejemplo de litio, 2 empresas que se adjudicaron proyectos en Chile y decidieron suspender, empresas de capital en Chile. Y salen las noticias en los medios de prensa especializados que se van a retirar de la inversión. Esto como una discusión que en Chile está estancado económicamente, un gobierno que no ha sido pro-empresa. Y arregló seguido el día siguiente, no es un comunicado de las empresas chinas, sino de la embajada diciendo, nosotros reiteramos nuestro compromiso de permanencia de la inversión en Chile. Entonces lo que quiero decir es que cuando uno es el abogado, el asesor legal dice, bueno, ustedes han tenido el caso de Huawei, yo he venido especialmente los últimos 6 años mucho, y la celebración del aniversario de Chile, acá en Panamá, y Huawei, por lo menos vi a 5 o 6 ejecutivos de Huawei en la celebración, etcétera. Pero lo que quiero decir es, asesor legal que puede estar involucrado en esta empresa, ¿cómo aborda esa dimensión que ya es más bien política o geopolítica y además con un país con una asimetría de poder total? El tema todavía no es noticia en desarrollo, pero ahí tenemos un tema mucho más de fondo en América Latina y que también es cómo están evolucionando los grandes negocios globales, que el componente de seguridad nacional hoy día es más importante. Y ese componente, nosotros no tenemos mecanismos en nuestros países institucionales de cómo responder frente a ciertas operaciones que puedan significar, llamémoslo un riesgo, para no decir ni una amenaza ni un peligro, pero un riesgo desde el punto de vista de seguridad nacional o geopolítico. Hoy, en mi país, 4 millones de familias chilenas en el sector eléctrico dependen de un consorcio chino que tiene la distribución y la generación. ¿Qué pasa si hay algo poco amistoso al gobierno de China respecto de China? Sabemos que es un país que actúa muy distinto a los países occidentales porque su mirada siempre es de largo plazo. No es de la próxima elección en 4 años, pero sabemos que van tomando nota. En fin, bueno, para ya entrar en la confrontación o la realidad estratégica en China y Estados Unidos, que toca la puerta de nuestros países y nosotros como que miramos un poco al lado porque queremos la oportunidad de las dos economías. En fin, hay muchas cosas que están cambiando y creo que nos llegan como asesores legales porque nosotros formamos parte de estas transacciones, formamos parte de estas operaciones legales y nos damos cuenta que no basta solo tener clara la ley de libre competencia de un país, sino que también hay que empezar a aprender, es algo que a mí me toca enseñar en mi curso de LEU, hay que empezar a estudiar el riesgo político, dentro del cual está el geopolítico, o está el político y está el social. No sé si nos fuimos, yo creo que... Bueno, estaba muy interesante. El enfoque empresarial. Sí. O sea, ¿hasta qué punto los nuevos medios educativos, como la oferta educativa que tú estás trayendo, abordan ese concepto
cuando yo estudié, ya no tengo que repetir hace cuántas décadas fue, una empresa estaba ahí para ganar dinero. Y una empresa exitosa era la empresa que tenía un impacto financiero positivo en sus accionistas. Por supuesto, en los directores y en los dignatarios también. Hoy día no es así. Háblame un poco de qué es el ESG. Ustedes abordan el tema del ESG y si se puede usar el ESG como una medida para calcular el éxito de una empresa. Es decir, no solamente una empresa que rinde tantos dividendos es una empresa exitosa. Tiene que rendir dividendos y además tener un impacto positivo en la sociedad. Eso entra dentro del pensum de la... Absolutamente. Hoy día está este concepto del rol social de la empresa y que también eso se traduce en una mejor valoración económica de la empresa. Pensemos todas las que emiten estos llamados bonos verdes, activos, en fin. Nosotros hemos puesto un énfasis importante dentro de nuestra oferta académica en lo que se llama la sostenibilidad corporativa. Ustedes saben, por ejemplo, que hoy día hay un concepto promovido de la OSD que se llama Derechos Humanos y Empresas y que aborda desde los temas del trabajo forzoso hasta cómo es la relación con las comunidades. Esa materia del ESG, que básicamente es gobernanza, sostenibilidad y medio ambiente, nosotros la abordamos en la temática del derecho medioambiental con las nuevas tendencias, pero también en la sostenibilidad corporativa, que incorpora elementos de compliance, elementos de relación con las comunidades, elementos de medio ambiente, de trato con los trabajadores, entre otros, porque hoy día la empresa, como hablábamos al inicio, es distinto al concepto tradicional de la empresa. Nos guste o no nos guste, porque uno podría decir, hay también una tendencia con todo esto que ha pasado recuerdo esta declaración liderada por el CEO, que no sé si de JP Morgan o Goldman Sachs, que hablaba de BlackRock, la famosa carta del CEO de BlackRock que hablaba casi al extremo de que ser profitable no es lo más importante, sino lo otro, pero una contracorriente a eso que decía, ojo, está bien lo que usted dice, pero nadie le cree su discurso políticamente correcto. Todo este debate que ustedes ven en Estados Unidos, quizás esa es una discusión política que también habla, David, de que hay que tener cuidado cuando usamos esto solo para el discurso, Sí. pero que en los hechos concretos los trabajadores no tienen buenos salarios, me refiero a salarios justos, o salarios de mercado, no tienen un buen trato laboral, etc. Entonces uno dice, qué bonita esta declaración en el Financial Times de las 30 principales empresas de los CEOs, pero en la práctica siguen teniendo procesos de fabricación en países que no respetan, etc. Cuando tú comenzaste a hablar, recuerdo que usaste esa palabra en inglés, yo trato de evitar los anglicismos, Sí. aunque soy gringófilo y educado en Estados Unidos, cuando estoy en Panamá, si se dan cuenta, no me gusta utilizar muchas palabras. Ahora lo voy a decir, no me gusta usar muchos buzzwords en inglés, aunque en muchas ocasiones, y especialmente en temas jurídicos, pienso en inglés, porque esa es mi formación. Pero tú usaste una palabra que rima, pero que no es lo mismo. Tú hablaste en términos de stakeholders. Sí. No. A diferencia de shareholders. Absolutamente. Entonces, creo que a veces en Panamá todavía esa cultura de que más allá del accionista, que es el que quiere recibir dividendos, vamos a llamarlo así, hay un dividendo social que se paga a la comunidad, que se paga a los trabajadores, que se paga al medio ambiente, y que a veces aquí simplemente no entramos en eso en la formación, porque queremos que el tipo sepa qué dice el artículo 445 del Código de Comercio, si aplica o no aplica a la sociedad anónima. Y que, bueno, por favor, hablan de ese enfoque. Eso es lo que se llama, David, del derecho habiente, del stakeholder. Eso, David, también se llama lo que es la licencia social. ¿Cuánto la empresa? Porque uno puede decir los dueños tradicionales, obviamente tienen que ver el valor de la empresa, velar por los accionistas, no hay que olvidarse del accionista, que son los dueños. Pero si yo no tengo una licencia social, veamos el caso de Minera Panamá, por dar un ejemplo. Si no tengo una licencia social, no voy a poder desarrollar mi negocio, lo voy a desarrollar con una serie de problemas, obstáculos, discusión. Creo que el enfoque stakeholders, yo he hecho
en mi clase hacemos análisis de stakeholders. Hay un modelo de Harvard muy interesante que se llama Stakeholders Analysis, que uno ve probabilidad, impacto, actores, etc. Es muy importante. Yo el stakeholder que más analizo siempre es el poder político. En el ejercicio profesional, por eso el curso que yo enseño se llama Empresa y Gobierno, y les podría dar una infinidad de ejemplos de que esa mala gestión de stakeholders, pero por detalles, por no hacer el engagement adecuado, por menospreciar permanentemente al mundo que no es el mío, desprecio al mundo público y el mundo público desprecia al mundo privado, cómo eso ha tenido impacto en el valor de la empresa, en una mala gestión de los negocios y en definitiva en una mala asesoría real. Creo que el tema de los stakeholders es muy importante. McKinsey, la gran consultora internacional, el 2011, hizo una encuesta, esta encuesta que hace a todos los ejecutivos, le pregunta, ¿cuál es el stakeholder más relevante para usted en los próximos 5 a 10 años? El primero, cliente. El cliente es el cliente, el receptor, el que consume mi producto, mi servicio. ¿Y saben quién salió en segundo lugar? Los gobiernos y reguladores, incluso superando a los trabajadores. Después vienen los trabajadores y otros tipos de actores. Pero creo que todavía falta una conciencia del valor que tienen los stakeholders. Yo lo enfoqué ahora en el regulador, el gobierno, pero las comunidades, el cuidado del medio ambiente, compliance. Pero el compliance no puede ser solamente el malo de la película. En la gran empresa dice, ya me está llenando de formularios que tengo que completar, etcétera. Sino que tiene que haber una cultura que acompañe más en los distintos procesos. Sin irse, esto es una opinión personal, a lo políticamente correcto, que también hace perder credibilidad y sustancia en estos temas, pero tampoco pensar que la empresa es la misma empresa sin competencia, sin complejidad, que era la que tenía hace 50 años. Ya cerrando, no sé si alguno quiere hacer un comentario, una consulta, algo más. Toma la última, Sí. igual permiso, y teniendo la experiencia que estoy fascinado, Julio, yo soy abogado, pero estoy fascinadísimo con los temas porque son muy transversales a nosotros como sociedad. Si ustedes tuvieran las gafas del futuro, ¿qué temas a nivel de derecho serían los más, no sé si usa la palabra controversiales o concurridos en 3 años? No me voy a 5, me voy a 3 años. A 3 años, A yo 3. pensaba más hacia el futuro. Porque el futuro ahora, por Yo, supuesto. yo diría, voy a decir la palabra SCP, la virtualidad. Okay. Para mí lo virtual, que desde lo virtual en la economía, todo lo que es criptomoneda, lo virtual que es el cambio tecnológico, lo virtual en las relaciones, es la primera palabra que se me ocurrió para, si, ¿qué palabra puedo elegir? Porque podemos hablar de millones de contenidos, de inteligencia artificial, virtualidad. Somos como este animal social va a lidiar con esta virtualidad, que es la falta muchas veces de tangibilidad. Algunos le llaman la era del conocimiento, si quieren. La era del conocimiento que es lo no tangible, pero que hoy día está marcando bastante las relaciones y las interacciones sociales y obviamente de los abogados. Se me ocurrió eso, pero puede ser otra la respuesta. Yo lo está limitarlo a temas. La virtualidad yo lo llamo derecho y nuevas tecnologías, porque es algo que evoluciona todos los días y va cambiando. Es importante poder adaptar nuestra práctica. O sea, David del año 91, trabajando en el 97, cuando recibo un email, si la oferta vale o no vale. Una oferta que viene por email y la aceptación, si tiene que venir por email o si te llamo por teléfono, hoy en día WhatsApp, todo eso va cambiando, por un lado. Y por el otro lado, yo pienso que es importante métodos alternos de resolución de disputas. Hasta dónde podemos nosotros depender únicamente del Estado para resolver nuestros problemas como empresa o como empresarios. O debemos depender de organizaciones, tal vez AmCham no, pero la Cámara de Comercio, que tiene centros de resolución alterna de disputas, y de organizaciones internacionales que se dedican a eso. O le vamos a delegar siempre al Estado resolver nuestros problemas, mientras el Estado tiene otros tantos problemas que resolver. Excelente, no, muchísimas gracias. Gracias. El licenciado Mizrachi y a todos ustedes por haber venido hoy. De verdad que creo que fue una conversación bastante interesante que nos da para toda la mañana. Pero creo que me deja la importancia de la preparación constante. O sea, la profesión ha cambiado bastante y precisamente así como las nuevas tecnologías van avanzando, bueno, así mismo necesitamos seguirnos preparando para
llámelo ser mejor profesionales, asesorar mejor a nuestros clientes o simplemente generar nuevas relaciones profesionales, sociales y bueno, seguir vigentes en el tiempo. Finalmente, si no nos seguimos preparando, pues nos quedamos atrás. Así que, Yo quiero hacer una sí, invitación, por si les favor, parece. claro que sí. Bueno, a su disposición, nosotros vamos a lanzar esta maestría en Derecho a la Empresa Internacional, Ejecutiva, dictada por la Universidad Católica. Así que más que bienvenido cuando ya hagamos el lanzamiento formal para invitarlo a la actividad y quién sabe si tenemos alguno de los de esta mesa como estudiante o abogado, colega de usted con nosotros. Y deberíamos sacar una fotito. Yo Claro creo, que sí, claro final, que sí. Quizás le pedimos a alguien de su equipo porque esta mesa es espectacular. Y hablando de virtualidad, la modalidad, ¿cuál va a ser? La virtualidad va a ser, fíjese que va a ser presencial. ¿Y sabe por qué? Porque el propio mercado dice, a mí me gusta una maestría, correcto, realmente tiene cierto valor de la Universidad Católica, me gusta la presencialidad porque yo quiero tener al profesor acá. O sea, que van a venir de Chile los profesores. Sí, todos los profesores van a venir de Chile, más David, que va a ser nuestro profesor acá desde Panamá, pero vienen desde Chile, en una modalidad una vez al mes, miércoles, jueves, viernes y mediodía el sábado, una vez al mes, de manera que es compatible con lo profesional, pero que el profesor está acá. Pero la razón es porque el mercado nos ha dicho, porque testeamos en su momento el tema virtual o híbrido, sin perjuicio que se pueda grabar una clase para el que no asistió, pero el propio mercado nos dijo, no, una maestría presencial. Pero van a venir acá, no es que usted va a tener que ir a Chile. Estaría bueno ir. Se lo manda a la universidad.